Los adolescentes también pueden pasar a sus clases. Hoy tenemos también clases para adolescentes. Para Esto jóvenes. quería, este estudio quería yo, del ayuno, porque no lo tenía. Queremos decirle rápidamente a algunas personas que están recibiendo clases de servicio, de clases de servidores aquí en Pandel, que el día 21 vamos a tener un seminario de capacitación para servidores. Eso va a ser en Lomita y algunos de ustedes ya saben de esto, pero les estamos recordando el día 21 para que si usted por alguna razón no tiene transportación, déjenos saber para nosotros proveerle transportación, ida y vuelta hasta Lomita para este seminario de capacitación. Esto incluye a algunos jóvenes que están siendo entrenados en alabanza y también algunas otras personas que están siendo entrenadas en áreas de servicio aquí en la congregación. Bueno, vamos a la palabra en esta tarde. Voy a invitarles por favor a que abran las Biblias a Mateo capítulo 17, versículo 21. Esta mañana voy a compartir con ustedes acerca del tema el ayuno. Mateo capítulo 17, por favor. Veremos el versículo 21. 17, 21. Mateo 17, 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús, pero este género no sale sino con sino con oración y ayuno. Diga conmigo, por favor, oración y ayuno. No sé si voy a alcanzar a terminar el día de hoy. Es un estudio que voy a estar compartiendo. Probablemente me va a llevar unas 2 o 3 semanas. El próximo domingo vamos a poner un intermedio porque nos está visitando desde la Ciudad de México el pastor David Manzano. Él va a estar predicando la próxima semana. No se quede en casa, venga a oír palabra de Dios y un ministerio de sanidad lindo que el pastor tiene. Así es que no se queden en casa. Pero Dios mediante continuaremos entonces en el tercer domingo de este mes. Veo la necesidad de compartir con ustedes este tema porque es bíblico. Porque son dos disciplinas, oración y ayuno, son dos disciplinas espirituales que pues han sido parte de la iglesia neotestamentaria, pero no solo parte de la iglesia, han sido parte también de toda la instrucción que viene a través del pueblo de Israel por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Son disciplinas que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta. Decía hace un momento, lamentablemente las hemos descuidado, no tanto tal vez la oración, pero sí el ayuno, porque pues, por diferentes razones. Alguna de ellas posiblemente es por nuestro poco interés espiritual o nuestra apatía espiritual, que es muy común en estos tiempos en la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, a nivel mundial. La segunda razón también puede ser por el tipo de algunas enseñanzas que hay hoy en día circulando en algunas congregaciones y también por medio de las redes sociales, que el ayuno, y la oración no tanto, pero más el ayuno, era una disciplina que únicamente se practicaba en el Nuevo Testamento por la iglesia primitiva, pero que hoy en día ya no es necesaria. Cosa que no le encuentro ningún sentido a esto realmente. Y no veo por qué, de dónde y por qué sacan ese tipo de enseñanzas, porque realmente son
y tienen un fundamento muy sólido en la palabra de Dios. Ahora, este pasaje que nuestro Señor Jesucristo, hablando aquí, este género no sale sino con oración y ayuno. Si usted ve el contexto, es que se trata acerca de que Él había comisionado a sus discípulos para que expulsaran fuera demonios que había en la vida de un joven. Resulta de que los discípulos del Señor no pudieron hacer la tarea, no pudieron hacer la labor que el Señor les había encomendado, y pues simple y sencillamente el joven quedó en la misma condición de ataduras en la cual estaba. Entonces vienen a Jesús, le traen el caso a Jesús y bueno, nuestro Señor Jesucristo actúa y echa fuera los demonios de este joven, inclusive da una reprensión a sus discípulos, dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y después de la reprensión también les hace les afirma una verdad que es muy necesaria, y es lo que vamos a estar compartiendo. Es que la realidad, dice Jesús, es que hay ciertas clases o géneros de demonios que no salen sino con oración y con ayuno. Esto abre, ahorita voy a hablar más de eso, pero esto abre la puerta para poder empezar a creer y a pensar de que hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones, hay ciertas advenencias, hay ciertos problemas, hay ciertas montañas de problemas que no se van a mover únicamente orando en nuestras vidas. Amén. Hay ciertas cosas que es donde vamos a tener la necesidad de orar y ayunar. Ayunar. Ahora, entonces, dicho esto, me importa y me interesa muchísimo que entendamos realmente cuál es la idea bíblica en cuanto al ayuno. O sea, porque muchas veces ayunamos, pero no por las razones correctas, o de hecho, posiblemente algunos de ustedes que son nuevos en la congregación y en la fe cristiana, a lo mejor no saben ni siquiera qué es el ayuno, ¿verdad? Y ya tal vez tienen alguna idea vaga, alguna idea muy superficial. Entonces, por eso me veo la necesidad de algunas semanas estar instruyendo, edificándoles en la palabra con este tema, mis amados hermanos. Lo primero que quiero decirles es que la Biblia nos muestra claramente que la oración está ligada con el ayuno. El verdadero ayuno, yo le llamo así, el verdadero ayuno es simple y sencillamente una oración intensificada. La oración y el ayuno van agarrados de la mano. Muchas cosas, tenemos que entender esto, son logradas mediante la oración con el ayuno, que no podrían ser resueltas o logradas, ¿no? A no ser que practiquemos esta disciplina espiritual. Ahora, les decía que bíblicamente hay suficiente fundamento, hay información para poder practicar y tener la seguridad que es la voluntad de Dios que oremos y que ayunemos. Vamos primero a echar vistazo a algunos personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron esta práctica de ayuno y que fueron comisionados específicamente por Dios para hacer este tipo de ayunos, y sería bueno que nosotros los consideremos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, verso 17 en adelante, allí encontramos a un hombre llamado Moisés. ¿Cuántos no han oído hablar de Moisés? Se habla mucho de Moisés, ¿verdad? El gran libertador del pueblo de Israel. No solamente libertador, sino también profeta, legislador. Y en la palabra encontramos que Moisés estuvo en la montaña mientras era instruido por Dios. Éxodo capítulo 24. Estuvo en la montaña siendo instruido por Dios, y la palabra nos afirma que él durante 40 días, ojo, 40 días, Moisés no comió ni bebió ningún tipo de líquido, ni siquiera agua. Ahora, esto es conocido en la Biblia como, lo conocemos más bien en los círculos cristianos como el ayuno
de Moisés. Atención, ese es un tipo de ayuno que debe de ser practicado solamente por una instrucción directa de parte del Espíritu de Dios a su vida. No se meta en este tipo de ayuno si Dios no le está indicando a meterse en este tipo de ayuno. Amén. Quiero decirles, científicamente está probado que podemos vivir 40 días sin comer y sin ingerir algún tipo de alimento, pero no podemos vivir sin agua. Y hay un alto riesgo físico de no ingerir o beber agua durante 40 días. Por eso a este ayuno y algunos otros que vamos a mencionar se les conoce como, ¿verdad?, el ayuno dirigido por Dios directamente, donde Dios sobrenaturalmente sustenta a los que Él llama a esta clase de ayuno, ¿verdad? Él los sustenta sobrenaturalmente. Moisés no comió ni bebió porque estuvo bajo la gloria soberana de Dios. Esta palabra gloria en el Antiguo Testamento, en el hebreo, literalmente es el término Shekinah o Shekinah. Me da entonces a mí la idea para poder decirles a ustedes de que era la gloria sobrenatural de Dios, era Dios mismo en su Shekinah, abrazando a Moisés, sustentando a Moisés, fortaleciendo a Moisés, alimentando a Moisés, porque ¿cuántos saben que Dios alimenta? Sobrenaturalmente. Era Dios en la vida de Moisés. Ahora, es un ayuno, como todos los ayunos, hermana Rosy, con un propósito específico. En este caso específico, Moisés estaba bajo la gloria de Jehová porque estaba siendo preparado para recibir de parte de Dios las leyes, o la ley que iba a regir a casi 3.8 millones de israelitas. O sea, Dios, de una manera muy significativa, lleva a su siervo Moisés hasta la montaña, y allí en la montaña lo prepara, lo entrena, lo disciplina en su alma, en su espíritu, lo sustenta, lo alimenta, y ya una vez Moisés en la gloria de Dios, en la Shekinah de Dios, está apto, mientras está en ayuno y en oración, para recibir los casi 605 mandamientos que hay. No son 10 mandamientos, son 605 mandamientos realmente. Conocemos 10 de ellos nada más, que son los más comunes, ¿verdad? Y Éxodo capítulo 20 habla de ellos, pero son 605 mandamientos los que Moisés realmente recibe cuando está bajo la gloria de Dios. Esto también es afirmado en Deuteronomio capítulo 9, del verso 9 al 25. Segundo hombre en el Antiguo Testamento que vemos que ayunó, Elías, el profeta Elías. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Reyes, en el capítulo 19, después de que Elías había sido usado por Dios para hacer, a través de su oración y su decreto, hacer que no lloviera por 3 días y después lloviera, por el decreto de su palabra, ¿verdad? Y después de haber asesinado o matado a algunos profetas de Baal en un proceso de persecución espiritual y religiosa, pues, Elías está huyendo y llega al desierto. Después allí en el desierto él es alimentado, sustentado por Dios, y luego recibe una comisión, una orden, que tiene que levantarse de su condición en la que está en este momento, salir de su arbolito en el cual estaba echado, y tiene que caminar por, oigan esto, 40 días sin comer y sin beber, hasta llegar al monte Horeb, que es el monte de Dios. Ahora, es interesante nuevamente cómo vemos, ¿verdad?, este tipo de sustento sobrenatural de parte de Dios, porque previo a estos 40 días donde el profeta Elías no comió ni bebió, 40 días no comió ni bebió, había sido previamente sustentado por un ángel, por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová había descendido, el ángel de Jehová le había preparado una torta cocida
y el ángel de Jehová le había dicho: ahora levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. A este ayuno del profeta Elías le llamamos también el ayuno, ¿verdad?, del fortalecimiento de Jehová. Es cuando salimos, si alguno de ustedes ha estado aquí, donde salimos de aquellas etapas de depresión, aquellas etapas de tormento en nuestras almas, aquellas etapas donde pensamos que ya todo se terminó, el ministerio se terminó, la familia se terminó, donde parece que toda la panorámica de vida está oscura, donde no le encontramos sentido a la vida, vaya, eso, donde todo lo que hacemos no cobra sentido, no hay sabor. Entonces, ¿verdad?, viene Dios, nos ministra y nos llama a un ayuno de 40 días, ¿verdad? Y en ese proceso Dios nos está preparando, o en ese trato, ¿verdad?, de disciplina espiritual a través de la oración y el ayuno, Dios nos está preparando para que lleguemos hasta donde Él quiere que lleguemos. ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es llegar a su monte, el monte Oreb, el monte de Dios, literalmente es lo que significa Oreb. Entonces, Elías, el trabajo no terminó cuando mató a los profetas, no terminó cuando hizo llover fuego del cielo, cuando, ¿verdad?, hizo que el cielo detuviera sus aguas, etc. No terminó ahí. Tenía que llegar hasta Oreb, porque ahí iba a tener un encuentro sobrenatural con el silbido apacible de Dios, que iba a venir y le iba a dar nuevamente instrucciones para continuar hacia adelante. Si es que esta clase de ayuno, el propósito es fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos y hacernos entender que la vida no se acaba cuando estamos en medio de problemas. Y es muy natural que pensemos que todo se está terminando cuando estamos en problemas. Es muy natural, ¿verdad?, cuando nos enfrentamos con situaciones que nos agobian, que nos entristecen, que nos deprimen, que trae altos niveles de estrés a nuestras vidas. Es muy normal pensar que ya todo se terminó, e inclusive en esas condiciones de cuando estamos así emocionalmente y espiritualmente, vienen pensamientos hasta de suicidio. Hermano Dios. Sí, puede pasar. Bueno, ahí está la historia del profeta Elías. Oh Señor Jehová, mejor mátame, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué estaba diciendo Elías? Ya no quiero vivir, Dios. ¿Para esto me creaste? ¿Para esto me tienes aquí? ¿Para sufrir? Después que he sido un profeta que te sirvió. Y viene Dios y tiene que tratar con la vida del profeta, como con usted y conmigo también. Cuando el Espíritu Santo viene y dice: no, espérate, te estás ahogando en un vaso con agua. Hay muchas cosas todavía, no se ha terminado todo. En tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos, tú piensas, por causa de la panorámica oscura y todo se ve gris, piensas que ya todo se terminó, pero Dios todavía tiene planes para usted y para mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios todavía tiene cosas que hacer a través de nuestras vidas. Mientras Dios no clausure su propósito con usted en esta tierra, no lo clausure usted, ¿verdad? Ahora quiero decirles que este es un tiempo muy peligroso, ¿verdad? Y por eso es importante ser guiados y dirigidos por Dios al ayuno, porque es muy posible que en etapas así, cuando pasamos tiempos difíciles, matrimoniales, materiales, situaciones de familia, situaciones de empleo, no sé, diferentes circunstancias que tenemos, es muy fácil, oiga esto, abortar el plan y el propósito de Dios. Es muy fácil abortar el plan y el propósito de Dios. Entonces Dios por eso es que nos llama a fortalecernos en el ayuno y en la oración. Igual que Moisés, este es un tipo de ayuno que tiene que ser dirigido específicamente por el Espíritu Santo. Sé y he oído de personas que Dios les ha llamado a este tipo de ayuno, ¿verdad? Y es muy importante obedecer la voz de Dios. Tercer ayuno, en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo allí en el desierto de la meseta judía y que fue llevado por el Espíritu. Ojo, fue llevado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre, fue llevado al desierto, a Jesús fue llevado al desierto para ayunar por 40 días
40 noches en las cuales no comió y no bebió ningún tipo de líquido. Y durante estos 40 días, mientras inclusive en ese periodo de tiempo el diablo venía y le tentó 4 veces, ¿verdad? Después también podemos ver que los ángeles de Dios venían y le fortalecían al Señor Jesucristo mientras estaba en el proceso de ayuno de 40 días, 40 noches en el desierto. Ahí una vez más podemos encontrar el ayuno de 40 días. El ayuno de 40 días es muy importante. A este le llamamos el ayuno del inicio del ministerio. Regularmente cuando alguien es llamado a un ministerio, ¿verdad? Esos grandes hombres de Dios que conocemos, Dios nos ha llamado a este tipo de ayuno. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo que posteriormente a ese ayuno de 40 días, 40 noches en el desierto, posteriormente a eso es cuando ya el Señor Jesús baja, ¿verdad? De donde Él estaba, llega y empieza entonces su ministerio de 3 años y medio en la tierra. Jesús no predicó y no desarrolló un ministerio público hasta que hubo terminado su ayuno de 40 días, 40 noches, guiado por el Espíritu del Padre, ¿no? Para que entonces después empezó su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Ahora, ese no fue el único ayuno que Jesús hizo. Ese fue su ayuno de inicio ministerial, digámosle así. Pero vemos que en la palabra que Jesús tenía una vida continua de ayunos. Jesús continuamente ayunaba y no solamente lo hacía, pero también Él enseñaba. Ya dije que este tipo de ayuno es conocido, esos tipos de ayunos son conocidos también como el ayuno de los profetas. Moisés, Elías, ayunaron 40 días sin comer ni beber. Ellos fueron sustentados sobrenaturalmente por la presencia de Dios. Fueron ayunos dirigidos por Dios directamente. Y nosotros, recalco, no debemos de intentarlo en nuestras propias fuerzas, emociones o en nuestros propios orgullos espirituales, que como el hermano fulano de tal ayunó 40 días, yo también voy a ayunar 40 días. Y luego para poder tener en mi libro de récord que yo ayuné 40 días. Ahí ya empezamos mal con eso. No es así la cosa. No es así. También en el Antiguo Testamento encontramos lo que se conoce como, bueno, algunos le llaman el ayuno de Daniel. Bueno, en este caso Daniel simple y sencillamente se abstuvo de comer, ¿verdad?, comidas sólidas por 21 días, o sea, 3 semanas, dice la Biblia. Asumimos que son 21 días. Y él únicamente estuvo comiendo legumbres, estuvo comiendo vegetales, y por eso es que hoy en día se practica en algunas congregaciones, especialmente a principios de año, este ayuno de Daniel, donde no se come ningún tipo de comida sólida como carnes, pollo y cosas así, sino únicamente comen vegetales y comen verduras y frutas, algunas frutas, ¿verdad? Porque algunas frutas son azucaradas y bueno, pero realmente la Biblia no habla de que Daniel comió frutas, solo dice que comió legumbres más que nada. Legumbres, asumo que son algunas verduras también. Entonces, esta clase de ayuno, el ayuno de Daniel, ¿verdad?, conocido así, lo encontramos en Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 3. Y usted a leer, por causa del tiempo, no voy a entrar mucho en detalles, pero usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que Daniel ayunó con un propósito específico. Más que nada, este se le conoce como el ayuno, o le conocemos como la abstención de alimentos para no contaminarse, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, con los alimentos del rey de Persia. Entonces es un ayuno de santificación, es un ayuno de purificación, es un ayuno, por eso muchos hermanos lo hacen a principios de año, no solamente lo usan como una primicia para el Señor, sino también, ¿verdad?, es un ayuno que utilizan para consagrar sus vidas en los primeros días del año, ¿verdad?, consagrar y pedirle a Dios fortaleza para que durante el transcurso del año Dios les guarde, ¿verdad?, y no caigan en condiciones de vida, no sea de pecado, no se aparten del Señor, etcétera, etcétera. Es un ayuno, es algo bueno para hacer, sí, es algo bueno para hacer cuando se hace con la intención y con la motivación correcta. Voy a hablar más adelante acerca de las motivaciones, no sé si hoy o dentro de 15 días voy a hablar de las motivaciones de los ayunos, ¿verdad? Pero nada más quiero hacer un paréntesis.
lamentablemente muchas personas hoy en día hacen el ayuno de Daniel con la motivación incorrecta, lo hacen para perder de peso. Entonces, si se hace con esa intención, ¿verdad? Mire, un consejo pastoral. Mejor métase a un régimen de alimentación con una nutrióloga o con un nutriólogo. O váyase a un gimnasio donde hay, o en el mismo, los hospitales hoy en día, sus seguros médicos, hoy en día le dan inclusive, hágalo, pero no diga voy a ayunar, ¿verdad? Y lo único que quiere es bajar de peso. No estoy tratando de ser grosero ni mala onda con ustedes, pero no está bien, hermano. ¿A quién engañamos? No nos hagamos. O sea, no está mal. O sea, no está mal. No está mal. No está mal. No es malo que quiera bajar de peso. Porque inclusive algunos de nosotros necesitamos, ¿verdad? Y algunos que nos han dicho algunas cosas ahí, necesitamos abstenernos de algunas cosas. Pero no digamos voy a... O sea, no. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mejor pidámosle fuerzas a Dios y digámosle, Señor, ayúdame, Dios. Y cuando vea esos tacos de chorizo, vea al mismo Satanás. Te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús. Pero no es una intención correcta ayunar por bajar de peso, mucho menos. Y esto lo voy a emplear más adelante, mucho menos por el hecho de vernos más esbeltos, ¿verdad? De vernos, cuando vean el cuerpazo que tengo y todo, ahí hay una motivación carnal, realmente, o una vanagloria de la vida, digámoslo así. Ya hay una vanagloria de la vida, que los cristianos somos llamados por la palabra a tener cuidado de esas cosas, ¿verdad? De no vanagloriarnos del cuerpo y cosas por el estilo, ¿sí? Si lo hacemos por cuestiones médicas, ir al gimnasio, ejercicio, muy bien, hay que hacerlo, buenísimo, ¿verdad? Si alguno se quiere unir a mí, yo hago hiking 3 o 4 veces a la semana, pero no lo hago para impresionar a la Martita. Ya la tengo capturada. Vanaglorioso. No es por eso. No es por eso. Es por cuestiones médicas. Algunos por cuestiones de genética, prediabéticos, diabéticos, alto colesterol, hígado grasos, tantas otras cosas, ¿no? Que pues tenemos que tener cuidado. Porque al final de cuentas, la Biblia habla que tenemos que tener cuidado y cuidar valga la redundancia de la palabra, cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También encontramos en el Antiguo Testamento, voy más rápido ya, el ayuno de David. El ayuno de la segunda de Samuel capítulo 12, ahí vemos a David ayunando por 7 días. En este ayuno, obviamente David también tenía un propósito. El propósito era que Dios le guardara. David tenía muchos enemigos, había mucha persecución, y muchas veces cuando hay, ¿verdad? Cuando hay muchas, mire hermano, ahí le va esta. Cuando hay muchas calumnias, cuando hay muchas personas hablando mal, sin ninguna razón a lo mejor, cuando usted siente que tiene muchas personas que se han levantado como sus enemigos, y dice, pero ¿por qué? Si no les he hecho nada malo, ¿por qué? No se pelee con ellos. No opte por la vía de pelearse y de argumentar y de discutir y ¿por qué? No, busque a Dios en oración y en ayuno, entréguele al Señor esas situaciones y diga, Señor, tú sabes, mi corazón está limpio, Dios, ¿verdad? Y si hay algo, pues ahí sácalo también tú, y enséñame, a lo mejor hay algo escondido ahí en mi corazón, pero si no, Señor, encárgate tú. Porque muchas veces, oiga esto, no son las personas, son ataques del enemigo en contra de su vida, usando personas muy cercanas a lo mejor a usted, que quieren desestabilizarlo de su fe, que quieren arrancarlo de la iglesia, que quieren que usted ya no busque de Dios, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Por eso se levantan calumnias, chismes, murmuraciones,
Y duele, porque, pero ¿por qué? ¿Por qué esa calumnia? ¿Por qué tanta murmuración? Bueno, Señor, allí tenemos que aprender que la pelea es del Señor y no nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que Él pelea muy bien por nosotros. Te lo digo por experiencia. El Señor sabe muy bien cómo pelear y hacernos justicia. No busque su propia justicia. Mejor entreguemos nuestras situaciones de conflictos a Dios y dejar que Él sea el juez que se encargue de todo lo demás. Y para eso el ayuno de David es muy importante aquí. El ayuno que David nos enseña, ¿verdad? En 2 de Samuel, todo el capítulo 12 y parte del 13 inclusive. Bueno, ahora, estos son ayunos individuales, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento encontramos el llamado de Dios a ayunar individualmente, pero también bíblicamente encontramos llamados de Dios a ayunar de una manera colectiva, de una manera congregacional, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números capítulo 29, versículo 7 en adelante, vemos que Israel fue llamado por su líder espiritual a ayunar, ¿verdad? Y algo muy importante, eran llamados a ayunar, el ayuno hebreo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en el día de la expiación. Así se le conoce, era una fiesta que se celebra en Israel, el día de la expiación. Y durante todo ese día, ellos no comían ni bebían, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A este ayuno masivo, este ayuno colectivo, a este ayuno que Moisés llamaba al pueblo de Israel a hacer, se le conoce también como el ayuno de la aflicción del alma. ¿Y por qué aflicción del alma? Hay muchas razones, yo les voy a mencionar dos, una espiritual y una física. La razón es que cuando uno ayuna en la motivación correcta, hay factores espirituales de por medio. El ayuno es, esto me van a estar oyendo decirlo acá rato, es una disciplina espiritual. Y cuando ayunamos, estamos metiéndonos en territorios espirituales. Hay muchos acontecimientos que usted no ve, yo no veo con ojos naturales, que no los podemos percibir con los 5 sentidos naturales, porque son espirituales, están más allá de nuestros 5 sentidos. Pero hay muchas cosas que acontecen cuando nosotros ayunamos. El pueblo de Israel ayunaba, ¿verdad? Y en el ayuno de la aflicción, el ayuno en el día de la expiación, ¿verdad? Y era un propósito espiritual lo que sucedía aquí. La razón física es porque obviamente hay una reacción emocional, pero también carnal cuando uno ayuna. No sé si le pasa a usted, a mí me pasa cuando en mis tiempos que tengo la necesidad de ayunar, que Dios me llama a ayunar, no sé por qué, pero justamente cuando he tomado la decisión de ayunar ese día, se empiezan a presentar una cantidad de tentaciones. Ese día que tomé la decisión para empezar de ayunar ese día, se aparece la hermana Rosy con una olla de mole a las 7 de la mañana. Qué tentación. Dios mío. Hermana, no se vaya, estoy jugando. Ahora sí. Empiezan a recibir llamadas de los hermanos. Nunca te llaman los ingratos durante todo el año. Y ese día te invitan a comer a Sizzler. ¿Ya? Tu esposa, que también no le dije, esa mañana, ¿quieres que te haga unos pancakes? ¿Quieres unos choricitos? ¿Quieres unos sausages? Dios mío, se desplayan ese día. Nunca se los hace. Es algo increíble, tal vez suene como chistoso y se nos riamos y todo eso, pero justamente ese día que usted decidió ayunar, justamente ese día, justamente ese día empieza a tener un montón de situaciones, empieza a tener distracciones, empieza a tener tentaciones, empieza a tener tantas ofertas
de todo tipo. Y su carne, y mi carne, que es muy materialista, que es muy física, obviamente reacciona a eso, por supuesto que sí. Cuando llegue el olor de los vecinos que están haciendo carne asada, su carne, y el olor, o sea, es impresionante cómo nuestro cuerpo reacciona al ayuno, hermano. Generalmente yo no tengo, así yo puedo tomar un desayuno muy ligero. Últimamente estoy tomando desayunos muy ligeros, ¿no? Pero digo, puedo pasar hasta el mediodía sin alimento realmente, no tengo mucho problema con eso. Pero ese día, mi estómago, ¿cómo le llaman a estas cositas adentro? Las tripas le chillan. ¿Cómo se llaman? Las tripas. Sí, las que gritan mucho. Empiezan a quejarse. ¿Por qué no le pasan otros días cuando no hay uno? Ese día se ponen bien rebeldes y se ponen en huelga y empiezan a quejar. Hay una reacción física. Por supuesto, recordémonos que todo lo espiritual tiene una resonancia física. Eso es así. Todo lo espiritual siempre va a tener una resonancia física. Entonces, es muy normal que esto suele suceder. Ahora, esto trae aflicción. ¿Sabe cuál es una de las tendencias, por ejemplo, físicas? Es que la cara se pone triste. Cuando no comemos nos entristecemos. Bueno, yo. Cuando no comemos nos ponemos de malas. Oh, sí. Hay un dolor de cabeza horrible. ¿Verdad? Sí, hay dolor de cabeza y nos sentimos pero sobre todo nos ponemos de malas y se acerca el esposo y dice, ¿qué tiene? No, ¿por qué? ¿Acaso me ves enojado? No, yo no más así. Por eso es importante que en tiempos de ayuno y oración, ¿verdad? Bueno, entendamos algo. La demás gente no tiene la culpa de que usted esté ayunando. Entonces, por eso es importante encerrarnos, apartarnos, irnos a la montaña, apartar un día donde podamos estar a solas. Y, oiga esto, y en oración. Porque si no estamos en oración, voy a ampliar esto. Ahorita más que nada es como una introducción a todo lo que vamos a estar hablando en la semana venidera. Si no hay oración, entonces no vamos a aguantar la tentación. La tentación y vamos a caer. ¿De qué sirve que ayunemos de 6 a 6 si nos dimos un buen agarrón a la 1 de la tarde con la esposa? Por causa de que me sentía mal, me sentía de malas, ¿verdad? Mi cuerpo estaba reaccionando. Por cierto, un paréntesis, me gusta hacer paréntesis también. Jesús decía que teníamos que lavarnos el rostro. ¿Sabe por qué? Porque el rostro, basta ver el rostro para ver la condición que estamos. Sí. Basta ver el rostro. Entonces, el rostro dice mucho. Entonces, sí hay una reacción física. Sí, hay una reacción física porque es algo espiritual lo que estamos haciendo. Este ayuno de la aflicción del alma que el pueblo de Israel practicaba, lo hacían con el propósito, oiga esto, de tener una mejor comprensión de la ley de Dios que había venido por medio de Moisés, es decir, de conocer más las instrucciones de Dios. Ese es un propósito muy noble, ¿verdad? Señor, quiero conocerte más. Señor, La Biblia dice que es que Israel tenía tendencias. Y hay un pasaje que dice que Israel quería conocer las obras de Jehová, pero no querían conocer los caminos de Jehová. En cambio Moisés no. Moisés ya conocía la gloria. Entonces él no solamente quería conocer las obras de Jehová, pero quería que Dios le notificara sus caminos. Este ayuno es muy noble, congregacionalmente es muy noble, porque en este ayuno nos proponemos conocer más, recibir más revelación de la palabra de Dios. Ahora, no revelación de la palabra de Dios para saber más, para que nuestro conocimiento teológico, ¿verdad? Nos hinche y ahora sí, yo sé más que el teólogo fulano de tal. No.
conocer, tener más revelación, más luz de la palabra para obedecer más a Dios. Para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para conocer los caminos de Dios. Porque recuérdese, usted y yo somos expertos en transitar nuestros propios caminos. Y cuando nos va mal, ahí nos venimos a quejar delante de Dios. Pero le pedimos que Dios nos notificara sus caminos. No dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Jehová son mucho más altos que los nuestros. Así es. Ayunemos para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para que cuando hagamos decisiones, no hagamos decisiones basadas en nuestros propios caminos, sino que en la voluntad perfecta de Dios para nosotros. ¿Cuántos creen que eso sería así? También encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos el ayuno de Esther. Fue un ayuno de 3 días, 3 noches, en los cuales ella tampoco no tuvo ningún tipo de alimento, ni tampoco bebió ningún tipo de líquido. Este ayuno se conoce como el ayuno de la preservación. Y voy a ir terminando aquí, me faltan muchos más todavía, pero dije, esta es la introducción. Está el ayuno de Saulo, de Pablo, está el ayuno de la iglesia cristiana en Antioquía y otros ayunos más que vamos a estar hablando, aparte de otras cosas más que están. Pero voy a terminar con esto esta tarde, yo sé que el tiempo ha avanzado. El ayuno de Esther es el ayuno de la preservación. Había un decreto contra el pueblo de Israel. Era un decreto de muerte. Era un decreto de muerte que había sido lanzado por medio de un enemigo de la nación de Israel. Si quieren pueden venir ya. Pueden venir. Era un decreto de muerte, ¿verdad? Todos los israelitas tenían que morir en la horca. Y era un decreto que ya había firmado inclusive el rey. Y la única forma en que este decreto de muerte sobre toda la nación de Israel fuera revertido, la única posibilidad era esta, que en este caso Esther, que era judía, ¿verdad?, llegara a la presencia del rey. Y si Esther hallaba gracia y favor del soberano, del rey, el rey le iba a extender su cetro. Y al extenderle su cetro significaba que Esther había hallado gracia y favor. Era la única forma, cuando el rey extendía su cetro, de que Esther, en este caso Esther, no muriera, porque nadie se podía acercar al rey. Nadie se podía acercar al rey y tocarlo, mucho menos. A no ser que hallara gracia y favor, el rey extendía su vara y con esto decía, está salvo. Entonces, ahora, yo no sé usted, pero si hay un decreto de muerte en contra de usted o en contra de alguno de los nuestros, yo no sé qué estemos dispuestos a hacer. Tenemos familiares con cáncer, con esto, con lo otro, pero no ayunamos, pero no buscamos de Dios, pero no buscamos el favor y la gracia. Es mucho más fácil llevar al enfermo. Ustedes aquí tal vez no hacen eso, pero redes sociales o allá afuera, mucha gente afuera, eso es muy común, ¿verdad? Hay un decreto de muerte a través de una enfermedad, lo llevan con el curandero, lo llevan con acá, lo llevan para allá, buscando la salvación, la salud del cuerpo de la persona. Ya después por último, soy cristiano, puedo orar y tener sanidad de Dios. La sanidad es el pan de la iglesia. Y cuando Dios tiene un propósito de vida con alguien, no hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios. No hay cáncer, no hay leucemia, no hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios cuando hay un propósito de vida para alguien. Pero Dios espera que le busquemos en ayuno y en oración. Ese es un propósito muy noble. Podemos orar y podemos ayunar por sanidad para nuestros seres amados. Así como hay que ayunar para liberación de demonios, como el pasaje que iniciamos con el que iniciamos, se puede orar también para sanidad del cuerpo físico. Y en ese caso, ¿verdad? Esther entonces ayunó y le pidió
a toda su gente más cercana que oraran y que ayunaran por él. ¿Para qué? Para hallar favor y para hallar gracia delante de los ojos del rey, ¿no? Y posteriormente el rey le diera audiencia, y a través de esa audiencia ella iba a peticionar, iba a decir: mira, mi pueblo, los judíos, tienen un decreto de muerte, ya tú lo sabes más. Y todos ellos van a morir, pero yo también, que soy tu esposa, porque yo también soy judía. Y usted conoce la historia del libro de Esther. Usted se va a dar cuenta que fue una conclusión maravillosa, donde Dios, a través de la oración, la intercesión y la valentía de esta mujer llamada Esther, revirtió el decreto de muerte. Ya el pueblo de Israel no murió, Esther no murió, sino que el enemigo del pueblo de Israel terminó en la horca. ¿Oyó esto, hermano? Para nuestro Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios puede hacer cualquier cosa cuando Él tiene planes. Él lo puede hacer. Estos comienzos de 2023, Dios nos está llamando a buscar intensamente en ayuno y oración. Nosotros en esta casa no imponemos, no somos dogmáticos, y jamás les vamos a decir: usted tiene que, jamás. Pero sí les queremos instruir. Yo, como pastor de esta casa, les quiero animar. Busquen a Dios, búsquenlo con todo el corazón, búsquenlo en ayuno, búsquenlo en oración, busquen con todo su corazón a Dios. Es la mejor decisión que podemos hacer durante todo el transcurso del 2023. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo les garantizo por la autoridad de la palabra que cerca de Dios, con la Shekinah de Dios en nuestras vidas, no habrá nada que nos separe de Él. No habrá problemas, no habrá espada, no habrá hambre, no habrá pandemia, no habrán todas esas cosas que no es que no nos puedan merodear, sí, pero si estamos con Dios, la fe en Dios nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el carácter, nos va a dar la fuerza interior para continuar hacia adelante, y nos va a evitar muchos conflictos internos emocionales si el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias por la palabra y por la instrucción que ella nos trae. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, en estos días. Sabemos que no es fácil, porque hay mucha tentación, Señor, en nuestra carne para buscar. Jesús, tú lo decías de esta manera: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, ayúdanos a poder sujetar la carne y a poder tener la disciplina, la disposición, la voluntad de buscarte intensamente durante todo el transcurso del 2023. Señor, queremos que tu carácter sea forjado en nosotros. Queremos que tu presencia cada día sea más real en nuestra vida. Queremos, Señor, un estilo de vida más consagrado, más santificado, más agradable delante de tus ojos. Y sabemos, Dios, que